Y eso es algo bien importante que debemos de entender, que debemos de vivir, que lo debemos de abrazar, lo debemos de asimilar, porque Dios le dio la autoridad ¿a quién, hermano? A la iglesia. Entonces, si nosotros entendemos eso, entonces podemos caminar en autoridad. Acuérdense que en la Biblia la autoridad es delegada. No solamente en la Biblia, también aquí en la tierra, ¿verdad? Que la autoridad es delegada. ¿Quién es nuestra máxima autoridad aquí en nuestro país, hermanos? El presidente, ¿verdad? De los Estados Unidos de México, ¿verdad? Y después el general del ejército. Pero aún el ejército le tiene que rendir, ¿verdad? Al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Pero eso es en la tierra. Pero en el cielo, ¿verdad? ¿Quién tiene toda la autoridad? Dios, ¿verdad? ¿A quién le dio Dios toda la autoridad, hermanos? A su Hijo Jesucristo. Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero algo que debemos entender nosotros como cristianos es que la iglesia es la autoridad de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es importante que entendamos todo esto, hermano, porque nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿tenemos autoridad de parte de Dios? Sí, ¿sí o no, hermano? Sí, entonces tenemos que caminar con esa autoridad. Esto no es algo de que yo se lo estoy diciendo, ¿verdad? De que lo leí en un libro. Es la verdad, hermano. Dios le dio la autoridad ¿a quién? A su iglesia. Y por eso es que vemos hoy en día, ¿verdad? Que cada día la situación está muy complicada en nuestra nación y en todo el mundo. Y el único que tiene la capacidad de poder cambiar las circunstancias es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Mientras que la gente está queriendo buscar solución a sus problemas en otros lados, no nos damos cuenta que Dios le ha dado toda la autoridad ¿a quién, hermano? A la iglesia. Entonces la iglesia es la única que tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces por eso es importantísimo la iglesia, por eso Dios estableció la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a hermanos o medios hermanos, verdad, que dicen que no, yo no es necesario que me congregue? Yo no me congrego, yo me congrego por internet. ¿Sí ha habido o no ha habido? Sí. O yo no voy a la iglesia porque Dios está en todos lados. Y sí es cierto, Dios está en todos lados, pero Dios dio mandamientos y estableció una iglesia, hermano. Entonces, si Dios estableció una iglesia, es por un propósito. Así como Dios, ¿verdad?, creó a Adán y Eva y instituyó el matrimonio, ¿verdad?, con un propósito, de la misma manera Dios estableció su iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia Él gobierna en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Pero le decía yo que la gente anda buscando allá, acullá, ¿verdad? Buscando solución a sus problemas y no se da cuenta que la solución está en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y ahorita vamos a ir viendo a qué me refiero, ¿verdad? Porque cuando yo le digo iglesia, usted piensa en el edificio, ¿no? No me refiero al edificio, sino me refiero a la iglesia espiritual que Dios estableció. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces es importante que podamos entender estos principios, porque se nos van a romper muchas telarañas que andamos teniendo ahí en nuestra mente. Muchos paradigmas se les llama, hermano. ¿Qué es un paradigma? Son fortalezas mentales que se resisten al cambio. A ver, diga conmigo, un paradigma es una fortaleza mental que se resiste al cambio. ¿Verdad? Entonces la palabra fortaleza mental, ¿en dónde la ha escuchado? Está en Corintios capítulo 10 versículo 4, ¿verdad? Que dice que en nuestra milicia, que es la iglesia, nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué, hermano? De fortalezas. ¿Dónde se crean esas fortalezas, hermano? En tu mente. Entonces por eso dice la definición que un paradigma son ¿qué? Fortalezas ¿qué? Mentales. ¿Y qué es una fortaleza, hermano? Pues es una muralla que no te permite ver claramente, que detiene que la palabra llegue a tu mente y obviamente llegue a tu corazón. Entonces son paradigmas. Aquellos que dicen yo no necesito ir a la iglesia, son paradigmas, fortalezas que se resisten a la verdad, ¿sí? Entonces hoy vamos a aprender, ¿verdad? ¿Por qué Dios estableció la iglesia? Dios la estableció para que nos congregáramos, para que aquí pudiéramos tener comunión, pero para que aquí a través de su iglesia Dios gobierne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a avanzar. Capítulo 1, el significado literal de la iglesia. Iglesia, ¿verdad? Quiere decir en griego, ¿qué quiere decir, hermano?
eclesia. Alguien o algo llamado ¿a dónde, hermano? Hacia afuera. ¿Sí? La iglesia también es un grupo de ¿qué, hermano? De personas que se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Pero aquí dice que es alguien o algo que es llamado ¿hacia dónde, hermano? Afuera. Hacia afuera. El Señor nos ha llamado ¿hacia dónde, hermano? Hacia afuera. ¿Verdad? En el sentido espiritual. No está hablando de que te vayas al mundo, sino en el sentido espiritual. Dice Primera de Pedro 2:9, vosotros sois ¿qué somos, hermanos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es la iglesia, hermano. Un linaje ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos adquirió el Señor, hermano? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó el Señor. Nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde nos llamó? A su luz admirable, para anunciar las virtudes de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Verdad? Y por eso estableció a la iglesia. Porque a la iglesia Dios le dio la autoridad, Dios le dio el poder. No va a ir usted en su nombre, no vaya usted como llanero solitario a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? De las tinieblas a la luz. Sino que va usted, ¿verdad? Va cubierto por quién, hermano? Por Jesús. Pero ¿por quién va cubierto usted, hermano? ¿Por quién va cubierto usted? ¿De qué estamos hablando, hermano? De la iglesia. Usted no puede andar por allá, ¿verdad? Y decir, ando evangelizando y decir, ¿a qué iglesia pertenece? No, pues no pertenezco a ninguna iglesia, yo nada más ando evangelizando. Lo puedes hacer, pero es necesario que entiendas que ¿a quién le dio la autoridad del Señor, hermano? A su iglesia. A su iglesia. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, si usted va allá y está compartiendo ahorita los volantitos para el día del campamento de verano, usted va y ¿por qué viene? No, pues nada más porque me mandaron. No, porque pertenezco a una iglesia. ¿A qué iglesia? ¿A casa de Dios? No, a la iglesia de Dios. Amén. Casa de Dios es una congregación, pero la iglesia es todo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Avanzamos. ¿Cómo identificar la iglesia que Dios estableció, hermano? Eso es importante. ¿Cómo identificar la iglesia que Cristo estableció? ¿Verdad? Porque decían, no, pues yo me congrego por internet. No, pues yo ni me congrego, yo nada más leo la Biblia en mi casa. Entonces, ¿para qué Dios estableció una iglesia si usted no se congrega, si usted está por internet? ¿Amén? Dice ahí del lado izquierdo de usted, y sobre esta roca edificaré, ¿qué, hermanos? Mi iglesia. O sea que Dios estableció una, ¿qué, hermano? Una iglesia. Entonces vamos a ver el nombre de la iglesia. Hay dos tipos de iglesia: la iglesia del Señor y la iglesia de ¿quién, hermanos? De los hombres, ¿verdad? La iglesia del Señor, se usan varias descripciones para referirse a la iglesia del Señor. No hay un nombre oficial para la iglesia de Dios, se usan varios. Por ejemplo, en Romanos 16, ¿qué dice? ¿La iglesia de quién? De Cristo. Primera de Corintios 1:2, ¿qué dice? ¿La iglesia de quién? De Dios. Hechos 20:28, ¿la iglesia de quién? Del Señor. Efesios 1:22, 23 y versículo 4, ¿la iglesia de quién? El cuerpo de Cristo. Primera Timoteo 3:15, la casa de Dios. Colosenses 1:13, el reino. Y Hechos 11:26, ¿cómo se les llamó a la primera iglesia, hermano? Cristianos. Uno que pertenece a quién, hermano? A Cristo. Esa es la iglesia de Dios. Pero por del lado derecho están las iglesias. De mi lado derecho, del suyo izquierdo, dice la iglesia de los hombres. ¿Cuáles son, hermano? ¿Quién estableció la iglesia católica? ¿La estableció el Señor Jesús? No los escucho. No. Los luteranos, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, los musulmanes. No. ¿Verdad? El hombre ha establecido religiones, ha establecido denominaciones, pero Dios vino a establecer una iglesia. Amén. Y es la que está establecida en su palabra. Ya vimos cuáles son las diferentes descripciones que se le da a la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el reino de Dios y los cristianos. Amén. Entonces usted tiene que identificar bien cuál es la iglesia de Cristo. ¿Los mormones serán la iglesia de Cristo, hermano? ¿Los testigos de Jehová? No. ¿Los de la luz del mundo serán la iglesia de Dios? No.
Sin embargo, hay mucha gente que cree, ¿verdad?, que verdaderamente esa es la iglesia de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué no son la iglesia de Dios, hermano. Avanzamos. Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Ya vio ahí, hermano? Un cuerpo tiene que tener, ¿qué, hermanos? Cabeza. ¿Sí me están siguiendo? Sí, Un cuerpo debe tener, ¿qué, hermano? cabeza. ¿Usted ha visto un cuerpo sin cabeza? Nada más a los que se les aparece el jinete sin cabeza, ¿verdad? Sí, se les aparece, hermano. Esos que andan metidos en el ocultismo, ¿verdad? Que andan buscando tesoros y se les aparece el charro negro y el jinete sin cabeza por andar ahí en cosas que no son de Dios. Pero todo cuerpo debe tener una, ¿qué, hermano? Una cabeza. Porque simple y sencillamente, si el cuerpo no tiene cabeza, pues el cuerpo no puede funcionar. Es más, no vive. Hasta el día de hoy yo no conozco a ningún ser humano, ¿verdad?, que le haya quitado la cabeza y que siga viviendo. Amén. Dice, un cuerpo tiene que tener cabeza, y Cristo es la cabeza ¿de qué, hermano? De la iglesia. La cual es, ¿qué, hermano? Su cuerpo. Hablando de Cristo, la Biblia dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermano? A la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nosotros qué somos, hermano? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es nuestra cabeza? Jesucristo. Y por eso es que la iglesia tiene autoridad, porque nuestra cabeza es ¿quién? Cristo. Nada más y nada menos el que tiene toda la autoridad. Jesucristo declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y esa autoridad y esa potestad que me ha sido dada a mí, yo se la doy a mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si la cabeza tiene la autoridad, el cuerpo tendrá la autoridad. Amén, hermano. Sí, amén. Entonces empieza usted a entender, ¿verdad?, la autoridad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque el día de ayer fui a Zacatlán, ¿verdad?, a ver unos asuntos, y me encontré, fui a visitar a un hermano que hace algunos meses atrás lo visitamos y andaba muy tronado, y oramos por él y le declaramos bendición a su vida. Y ahora que regresé dije, pues voy a ver al hermano, y me recibió con gozo, con alegría. Dice, estoy muy contento porque me están dando permiso de ir a compartir allá con los alcohólicos de cuarto y quinto paso, y con los que están anexados, gloria a Dios. Y él anda feliz porque le dieron chance de entrar, y primero me dio media hora y ahora ya tengo una hora. Y les pongo alabanzas y me pongo a orar y les pongo predicaciones y gloria a Dios. Y empezamos a hablar acerca de todo lo que hacen ahí en Alcohólicos Anónimos, primero y cuarto y quinto paso, que en realidad son 12 pasos. Pero mucha gente, ¿verdad?, como buenos mexicanos, nos brincamos los pasos y nos vamos al cuarto y quinto. Cuando tienes que pasar por el 1, el 2, el 3, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 11º y 12º, para que puedas completar el programa de AA. Pero no, muchos dicen, no, es que la experiencia está ahí en el cuarto y quinto, ahí me meto. No, y luego el sexto y el séptimo, y el no, pues ya no. Entonces, pues obviamente no tiene el efecto que deseamos. Pero meditando en eso, yo conozco a varios amigos que están ahí en el cuarto y quinto paso, que fueron, ¿verdad?, amigos de la infancia, y que fumaban, que se drogaban, que se alcoholizaban, que eran bien mal hablados. Es más, un hermano mío que ya andaba en el alcohol, mano, se quedaba tirado, se emborrachaba 2 o 3 días. Y lo invitaron y lo llevaron y regresó transformado, mano, de la experiencia. ¡Wow! Y llegó a la casa, ¿no? Y como yo siempre he sido el que más he estado cerca de Dios, ¿verdad?, que llega y que me ve y que me llama. Ven para acá, carnal, así nos llamamos. ¿Qué pasó? Que me abraza y que empieza a llorar. Ay, hermano, te amo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me besaba. No, hermano, es que tuve una experiencia. Ay. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y ya me platicó todo lo que hacen ahí, ¿no? Y se te llevan, ¿verdad?, un retiro,
ahí te hacen, te meten ahí en oración, te meten a que escribas todo lo malo que has hecho, todo lo que te han hecho, y sacas como, dice, no sé cuántas hojas, mano, ahí escribiendo todo lo malo, todo lo bueno, y después hacen una experiencia ahí, y los chistes que salen liberados. ¡Wow! ¡Wow! Y de veras hasta la fecha ya no volví a tomar. Pero hoy está más apartado de Dios que nunca. Hoy no quiere saber nada de la iglesia. Y mis otros amigos también regresaron transformados. Son los que les he platicado que cuando me ven me abrazan, ¿qué bueno, cómo estás, hermano? Y me dan mi beso. De veras, te abrazan y te besan. Ya se abrieron su grupo de cuarto y quinto paso ellos. Ahora ellos son padrinos, así les llaman. Y abrieron ahí en su casa, hicieron y ahí están haciendo. Pero siguen tomando, siguen de mal hablados, siguen teniendo su ídolo allá. Y entonces yo digo, platicando con esta hermana, pues es que Dios no le dio la autoridad ni a AA, ni a los mormones, ni a los testigos de Jehová. Dios le dio la autoridad a su iglesia. Y la única que puede hacer el cambio, la diferencia, ¿qué es? La iglesia. Obviamente una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia de oración. Pero como la iglesia no ha hecho su papel, hermano, pues la gente se ve en la necesidad de ir a este tipo de situación. Y son grupos que dan ciertos resultados. Pero yo viendo a mi hermano y viendo a mis amigos digo, pues sí, dejan de tomar y todo, pero ahora ya no quieres saber de Dios, mi hermano. Mis amigos siguen en lo mismo. Porque lo único que tiene autoridad para cambiar, para transformar y para salvar es Jesucristo. Y dice aquí en Efesios 1, 22 y 23, dice, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién le dio? A su iglesia, la cual es su cuerpo. Porque el problema no es que cambies, hermano, no es que dejes de tomar, no es que dejes de hacerlo. Lo importante es que seas salvo. Porque es más fácil que se salve a alguien ¿verdad? Que es terrible, pero que se arrepiente y que le pide perdón a Dios y que acepta a Cristo en su corazón, a alguien que verdad que pasó por X, Z, Y circunstancia y después al final de cuentas sigue apartado de Dios. Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, hermanos, ¿usted cree que los mormones se salven? ¿Los testigos de Jehová se salvarán? ¿La luz del mundo se salvará? No, porque Dios le dio la autoridad a su iglesia. La salvación es a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Pues estuve platicando con este amigo y me contaba muy emocionado. Ya me están dando chance de entrar, dice, pero pues cuando estoy allá, pues tengo que hablar en el lenguaje de ellos. Yo, ¿cómo? Si tú tienes una criatura, ¿cómo vas allá y te metes y dices leperadotas y ya después sabes si ya soy cristiano? Porque ese es el sistema que usan ellos. Es un sistema fuerte, un sistema, ¿cómo te diré? Brusco, ¿verdad? Yo fui una vez, o sea, no me lo cuentan, yo fui, hermano. Ya se los he contado muchas veces. Una vez me invitaron mis mismos amigos, no, que vean la experiencia, que estoy seguro, yo sé que tú eres espiritual y esto te va a ayudar más. Y tanto me insistieron que dije, bueno, pues voy, no pierdo nada. Y efectivamente fui y estuve escuchando ahí, mano. Llegas, no hay una reunión, se toman de las manos y empiezan a cantar, te saludan de beso, todos, sin conocerte. ¡Muah! Y yo dije, está bueno esto, ¿no? Y ya después te suben a una plática, ya subimos a una plática donde una persona te está dando su testimonio. Y ya te sientas y empiezas a dar su testimonio, pero con palabras fuertes, hermano. O sea, palabras. Y tú dices, ay, mamacita chula, ¿dónde me vine a meter, no? Y dice, no creas que estoy dañando tus castos oídos. Y te dicen las cosas como son, mano. De tal manera que es como un afloja todo.
¿no? Empiezan a aflojarte, Entonces, en este caso, el chavo que estaba dando su testimonio, dice que en la fiesta de su graduación de la universidad, pues se fueron a tomar. Se emborrachó y el chiste es que ya no supo ni qué pasó con él, hermano. Y despertó en un hotel, todo violado. Pero todo lo narra con palabrotas, hermano. Y tú dices, ¡ay! Y yo dije, bueno, ese es el método que usan, ¿verdad? Porque ellos, para la gente de afuera, pues no les habla como yo le estoy hablando a usted aquí. La cosa es que dice, cuando yo ya estoy en Cristo, voy y me meto a su lenguaje de ellos. Entonces, el único que tiene el poder para cambiar, hermano, al único que se le ha dado la autoridad, ¿a quién es? A la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está la figura, ¿verdad? Ese no es Cristo, es una figura nada más. No hay que pensar, no, ahí está Cristo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Cristo es ¿qué, hermano? La cabeza. ¿Y el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermano? Los creyentes. ¿A quién le dio Dios toda la autoridad? A Cristo. ¿Y Cristo a quién le dio la autoridad por sobre todas las cosas? A su iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la iglesia que somos nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos la autoridad y tenemos el poder para que la gente sea verdaderamente transformada. El problema es que no hemos estado haciendo nuestra chamba. Por eso la gente tiene que ir a buscar cierto tipo de cosas, porque la iglesia no está encontrando la respuesta. Pero el único que tiene respuesta para todos los problemas es la iglesia de Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cómo es que lo vamos a poder lograr? Pues viviendo una vida consagrada a Dios, viviendo una vida en la llenura del Espíritu Santo. Por eso ahorita al inicio, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva a orar, a clamar, a buscarle, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos, amados hermanos. Efesios capítulo 1, 22 y 23, fíjese cómo dice que Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de ¿quién, hermano? De Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermano? A la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad? Dios le dio la cabeza a la iglesia, que es Cristo, quien tiene toda la autoridad. Y si la cabeza tiene la autoridad, ¿el cuerpo tendrá autoridad, hermano? Sí. En este mismo momento, el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Pero en la tierra, el que hace la función es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios no te manda nada más así con tus fuerzas, con tus dones, sino que te manda en el poder y en la autoridad de Cristo, de la cabeza que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Abajo está la nueva versión internacional. Fíjate cómo dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de ¿quién, hermanos? De Cristo. De Cristo. ¿Quién tiene el dominio de todas las cosas? Cristo. Y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Entonces vuelvo a repetir: aquel a que Dios le dio toda la autoridad y todo el poder, Dios lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es Cristo. Entonces, amados hermanos, tenemos que llegar al entendimiento de que tenemos que cambiar, de que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque hay autoridad en la iglesia de Dios, hermano. De que las vidas verdaderamente sean transformadas. Y ahorita ni nos vamos a preocupar tanto por los de afuera, vamos a preocuparnos por los de adentro, hermano. Ahorita no queramos ganar a todo Santa Clara, todo, ¿no? Primero vamos a meternos nosotros en serio con el Señor. Porque la autoridad ahí está, en la cabeza que es Cristo, y nosotros somos el cuerpo. Amén. Amén. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así es, amén. Amén. Entonces la iglesia está a la plenitud de Cristo, hermano. Amén. Entonces la gente no tendría que ir a X, Z, Y lugares, porque está la iglesia, para eso está la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Obviamente una iglesia, ¿verdad?, que está metida con el Señor, hermano. Porque el enemigo es bien astuto, hermano. Yo pienso en todos estos amigos que ahí están sirviendo y están echándole ganas.
Pero dices, al final de cuentas, el único que nos puede salvar es Jesucristo. Ahora, lo más interesante es que este amigo me decía que esos 12 pasos están basados en la palabra de Dios. Dice, están basados en la Biblia. Pues entonces que hagan lo que dice la Biblia. Digo, porque tú ya eres una nueva criatura y el que está en Cristo es una nueva criatura. No puedes decir, bueno, ahorita ya no soy nueva criatura, ahorita voy a ser antigua criatura. Como todos los que están en la luz del mundo piensan que son salvos, que están adorando a Dios y se están yendo al infierno. Ahorita, ¿verdad? Hubo mucho revuelo de que agarraron al líder. Sí lo vieron todos, ¿verdad que sí? Porque todo el mundo se ha enterado de que detuvieron al líder de la luz del mundo. Ellos, ¿cómo lo ven, mi hermano? Su apóstol. Y aunque está encerrado y aunque están las pruebas y los cargos, ¿qué dicen los feligreses? No, es inocente. Imagínate, ya no sé cuántos años le van a dar de cárcel, no le dieron fianza. Y los feligreses siguen diciendo, no, es inocente, es nuestro apóstol. Pues, ¿qué tan engañada está la gente? Porque la iglesia de Jesucristo no ha hecho lo que tiene que hacer, hermano. Por eso surgieron la luz del mundo, por eso surgieron los testigos de Jehová, por eso surgieron los mormones, y los que tú gustes y mandes. Porque la iglesia no le está dando respuesta a la necesidad de la gente. Cuando toda la autoridad Dios se la dio a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo te aseguro que si tú quieres liberar a un demonio en el nombre de Nazón, el apóstol de la luz del mundo, el endemoniado se va a reír de ti. Porque te va a decir, no, yo sé quién es ese cuate, pero el único que tiene autoridad sobre nosotros es Jesucristo y su iglesia. Y veíamos el otro día que les compartía de los ángeles, por ejemplo. Fíjate cómo es el enemigo. Dice Pablo en Gálatas, dice, y si aún nosotros o un ángel del cielo viene a ustedes y les enseña y les predica un evangelio diferente al que hemos anunciado, que está en la palabra de Dios, sea anatema. Dice, si aún nosotros los apóstoles o un ángel del cielo viene y les predica algo diferente, sea anatema, maldito, condenado para siempre. ¿Verdad? Y por ejemplo, la religión de los mormones, ¿en qué está basada? En José Smith, que un ángel se le apareció y le dio unos nuevos mandamientos. O sea, un ángel del cielo vino y le dio un evangelio, ¿qué? Diferente. Y así, la de Mahoma igual se le apareció un ángel y le dijo, no, sabes que esto es así. Cuando el único que tiene la autoridad es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y les tengo buenas noticias, hermano, porque si usted es un hijo de Dios, usted ha creído en Dios, usted es la iglesia de Cristo. Amén. Y Dios le ha dado esa autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces tenemos que echarle ganas, ¿verdad?, para que esa autoridad se manifieste en nuestras vidas. Amén. Que cuando usted le hable a alguien, usted pueda, ¿verdad?, hablar con autoridad de parte de Dios. La que sigue, por favor. Mateo 16, 18 y 19 dice, yo también te digo, aquí está hablando el Señor Jesús a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, ¿qué, hermanos? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién no prevalecerán las puertas del Hades, hermano? Contra su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? El cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, si usted es la iglesia, ¿las puertas del infierno van a prevalecer contra usted? No. Porque Dios le ha dado esa autoridad a usted, hermano. ¿Qué necesito hacer? Meterme con el Señor. Y si he pecado, pedirle perdón. Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a la iglesia de Dios. Y todo lo que la iglesia ate en la tierra será atado en donde, hermano.
En el cielo. Y todo lo que la iglesia desate en la tierra, ¿dónde será desatado? En los cielos. ¿A quién le dio toda esa autoridad? A la iglesia. Obviamente una iglesia que camina en santidad, que camina en verdad. Te da autoridad para atar y para desatar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuánta gente está atada, hermano? Hay que desatarla. Y el ejemplo lo puso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa mujer que andaba, cuántos años llevaba encorvada, hermano? Y que el Señor la sana el día de reposo. ¿Por qué haces eso? No te es lícito hacer eso el día de reposo. Dice, hipócritas, si ustedes, ¿verdad? El día de reposo no desatan a su asno para que vaya a comer. ¿No lo desatan? Dice, cuánto más esta hija de Abraham, que llevaba tantos años atada, no se le había de desatar el día de reposo. ¿Y por qué vienen todos esos milagros del Señor Jesús, hermano? Para que tú te des cuenta que esos mismos milagros están a disposición de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De tal manera que la iglesia puede desatar a los que están atados. Y puede atar, ¿verdad? A los demonios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos ya les está gustando ser cristianos, hermano? ¡Wow! ¿Usted puede atar y desatar sus circunstancias, hermano? Sí, porque usted tiene la autoridad. Si usted es la iglesia del Señor. Si usted camina en santidad. Es más, entre más santidad vean los demonios saben. Con este ni te metas porque está bien fuerte del Señor. O también te van a atacar más, ¿verdad? Pero ya dijimos que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Dios. Aleluya. Ayer era para que hubiera dicho usted amén. ¿Verdad? Para que no llegue un demonuco ahí en la noche y lo esté atormentando. Porque usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Y si viene el demonio, ¿qué le dices? Te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Vámonos. Y déjame dormir. Porque tienes la autoridad, hermano. El enemigo no quiere que tú sepas estas cosas. Prefiere mantenerte. Dice la Biblia que el pueblo perece. ¿Por qué, hermano? Por falta de conocimiento. Y si tú no conoces estas verdades, entonces pereces. Y el enemigo te agarra de su puerquito, porque no conoces la palabra de Dios. Te agarra de barquito. Porque el que debe de traer a raya al enemigo somos nosotros, no él a nosotros. Porque toda la autoridad Dios se la ha dado a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Avanzamos. La luz en las tinieblas, ¿qué pasa, hermano? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecerán contra la luz. ¿Qué somos nosotros, hermano? La luz del mundo. No la secta esa. Somos la luz del mundo. Jesucristo declaró: yo soy la luz del mundo. Y si la cabeza de nosotros es luz, ¿qué es el cuerpo, hermano? Es luz. ¿Prevalecerán las tinieblas contra ti? No pueden prevalecer porque tú eres luz, hermano. Ya les daba yo el ejemplo, ¿verdad? Si tú eres ese poquito, ¿eres qué? Eres luz. ¿Las tinieblas prevalecen contra ti? No. Es imposible. Porque cuando tú prendes la luz, ¿qué pasa con las tinieblas, hermano? Se disipan. Así es que donde tú vas, ¿qué eres? Eres luz. Y vas alumbrando. Y las tinieblas van retrocediendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, Señor. La autoridad la tiene la iglesia. Por eso Dios estableció a la iglesia, hermano. Y por eso dice en Hebreos: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando ves que los días ya son más difíciles. Entre más la situación se pone fea, la cosa se pone fea, más te tienes que congregar. Porque la autoridad y el poder de Jesucristo, ¿dónde crees que está?
¿Dónde crees que está? En su iglesia. Obviamente una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que lee la palabra de Dios, una iglesia que alaba, una iglesia que está en comunión con el Espíritu Santo, hermano. Y por eso nos dejó este testamento, porque ahí viene, ¿verdad?, la iglesia primitiva, cómo se conducían los hombres y las mujeres de la iglesia primitiva, hermano. En la unción del Espíritu Santo, con poder, y señales y prodigios eran hechos, porque la iglesia tiene la autoridad de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O será otra iglesia diferente, hermano? ¿O es la misma iglesia? Porque la cabeza es la misma y la iglesia es la misma. La que sigue, por favor. Necesitamos una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, hermano. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro deseo. Y si nosotros no anhelamos al Espíritu Santo, ¿qué crees? Él sí nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente. Y por eso hay momentos, ¿verdad?, en los cuales tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo, que te está atrayendo, que te está seduciendo. Porque si somos una iglesia que no está llena del Espíritu Santo, pues no sucede nada. Somos un grupo de personas. Amén. Somos un grupo de personitas. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La que sigue, por favor. Y para eso Dios envió los dones del Espíritu Santo. Fíjate qué hermoso es Dios. Nos dio la autoridad a su iglesia, pero no nos dejó solos. Envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo a su vez, hermano? Derramó. ¿Qué? A ver, Víctor, ahí que... dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. O sea, dejó al Espíritu Santo y nos dio los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice del lado derecho, manifestaciones del Espíritu Santo por medio de los creyentes, confirman el Evangelio y se reciben por el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dones del Espíritu Santo. Y luego ahí tiene otra vertiente donde dice adivinación, magia y agüeros. Obviamente eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, hermano. La adivinación, la magia y los agüeros no tienen que ver con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones del Espíritu Santo por medio de los creyentes, confirman el Evangelio y se reciben por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces nos dejó los dones de revelación, de misión y de poder. Amén. Amén. Para que pueda operar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Emisión, profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y los dones de poder, la fe, los dones de sanidades y los milagros. Es decir, Dios dio la autoridad a Jesucristo. Y Jesucristo Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermano? A su iglesia. Entonces, para que ese poder opere, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues es necesario, hermanos,
que como iglesia estemos anhelando, estemos buscando la llenura del Espíritu Santo. Pero también en lo personal, su anhelo debe ser buscar al Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Dame de tu amor, dame de tu poder. En el nombre de Jesús. Porque la única institución en la tierra, lo único que va a cambiar a nuestra nación es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No va a ser el gobierno, hermano, no va a ser la ONU, no va a ser las instituciones, no van a ser los partidos, no va a ser ninguna organización humana. La única que tiene el poder de transformar a nuestra nación es la iglesia. Amén. Los grandes avivamientos de la historia han sido precedidos por una iglesia de oración, por una iglesia llena del Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿cómo va a cambiar esta colonia aquí? Cuando la iglesia ore, cuando la iglesia busque la presencia del Espíritu Santo. No hay otra forma. La iglesia tiene que tomar el papel que le corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La que sigue, por favor. Y no solamente nos dio los dones, sino que también el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. El fruto del Espíritu es, ¿qué, hermano? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, fíjate cuántas herramientas nos dejó el Señor. Él es nuestra cabeza. Él es el que tiene toda la autoridad. Y esa autoridad nos la ha delegado a nosotros. Pero no nos ha dejado solos. También ha dejado al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Espíritu Santo ha repartido de sus dones a cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que también el Espíritu hace que nosotros produzca ¿qué? Fruto. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces necesitamos volver a eso, hermanos. A esa iglesia primitiva, a esa iglesia gloriosa, a esa iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La que sigue, por favor. Y otra cosa, ¿verdad? Para que podamos tomar esa autoridad es el poder de la oración en la vida de la iglesia. Necesitamos orar más, hermano. De veras, si usted se mete ahí a estudiar la historia de los avivamientos, se va a dar cuenta que en ciudades, en naciones que eran terribles, ¿verdad? Que estaba la maldad, que imperaba, ¿verdad? Situaciones horribles. ¿Qué fue lo único que pudo transformar esas naciones? La oración, la llenura del Espíritu Santo y tomar la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La que sigue, la oración en la iglesia. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos como hermanos, quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué, hermano? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es necesario que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, hermano. No nada más por los buenos, por los malos, por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, por los gobernantes, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios, hermano? Que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces esa es la diferencia entre la iglesia y cualquier institución. Porque lo que Dios quiere no es que seas transformado, que seas cambiado, sino que seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos han sido salvos, amados? Amén.
No los escucho. ¿Cuántos han sido salvos? Amén. ¿Y cuántos están viniendo al conocimiento de la verdad, hermano? Amén. Amén. Por eso venimos, para aprender, para conocer la verdad. Porque dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará Libres. libres. Entonces la autoridad ha sido delegada a la iglesia, hermano. Pero tenemos que tomar la autoridad. ¿Cómo? Buscando la presencia de Dios. No es suficiente nada más congregarnos. No es suficiente nada más cumplir, sino que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y ser una iglesia que ora. Amén. Amén. Lo estamos haciendo, pero nos falta muchísimo más. Nos falta muchísimo más para que entonces la autoridad la podamos tomar en el nombre de Jesús. Y la gente pueda ser transformada, empezando por los que estamos aquí y luego hacia afuera. Pero es necesario que haya un anhelo, hermano, por la presencia de Dios. No te dejes engañar por el enemigo con nada más cumplir y venir a congregarte, y a lo mejor venir a orar un día. Métete de lleno, porque la autoridad está en la iglesia. Así es que yo creo que esto es una invitación del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos quieren acudir a la invitación del Espíritu Santo? Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y medite en lo que le estoy diciendo. Que Dios le dio